Continuamos con la presentación del profesor Felipe Ramírez. Felipe Ramírez Gil es bioeticista y diseñador industrial, profesor asociado del Departamento de Bioética y de la Facultad de Diseño, Imagen y Comunicación de la Universidad del Bosque. En el Departamento de Bioética tiene a su cargo el Seminario de Área de Bioética y Educación, la Cátedra de Problemas Contemporáneos y la coordinación académica del cuarto semestre de la maestría. Buenas tardes a todas y a todos. Bien, la charla que quiero compartir hoy con ustedes es un tema que la bioética, a mi manera de entender, debe abordar de manera urgente, que es la bioética y su relación con el terrorismo. Y he llamado a esa relación una mirada inaplazable, sobre todo en coyunturas como la que tenemos en este momento con nuestro país. De alguna manera se convierte en un problema contemporáneo para la bioética. Es una de las manifestaciones más extremas de un conflicto armado encarnado en el terrorismo. Finalmente, el terrorismo se ha convertido en un medio de expresión y lucha de los más usados, de los más radicales, y la relación con la vida es totalmente coyuntural, dado su impacto nefasto y perfectamente absoluto sobre la vida en general. Muy bien. La primera parte, digamos, de mi intervención es que quiero dejar algunas reflexiones sobre unos conceptos que son fundamentales para poder entender la relación entre bioética y terrorismo. Arrancaría por la palabra terror. El terror, como el atentado que estamos viendo en la bomba que colocó el cártel de Medellín en las oficinas del DAS el 6 de diciembre del 89, tiene que ver con un sentimiento como tal, el terror, que lleva el miedo al extremo más absoluto. Y hay una cosa muy particular de el terrorismo y el terror, que es aquella situación donde la racionalidad se pierde y el ser humano llega a unas condiciones de instintos por el miedo absoluto ante los sucesos terroristas. Una cosa muy particular del terror en Colombia es que nuestro país ha sido muy fecundo en las diversas manifestaciones del sentimiento de terror, porque ha sido utilizado por los diferentes grupos de las maneras más extremistas y absolutas, y diría yo, creativas, para poder generar su impacto. Muy bien, el segundo concepto es el concepto de terrorismo. Porque el concepto de terrorismo es un concepto borroso entre los diferentes contextos mundiales donde se desarrolla la actividad del terrorismo. En primera instancia hay que dejar claro que sí se trata de una manifestación política de un grupo o de individuos, porque el terrorismo también ha sido ejercido por individuo que quiere manifestar algún tipo de pensamiento, de intención, y dialoga con una diversidad de interlocutores muy compleja, no simplemente con los estados, que son, digamos, en primera instancia, el agente o el interlocutor que quiere ser coaccionado para desarrollar algún tipo de decisión, sino tiene que ver también con individuos. Tiene como aliado absoluto el terrorismo, el terror, que ya definí un poquito, y otro factor importantísimo que es la sorpresa. Terror y sorpresa, aliados absolutos del terrorismo. Ahora miren una cosa muy curiosa del terrorismo. El terrorismo es totalmente inclusivo. Y es curioso eso porque nos puede tocar a cualquiera. No excluye de ninguna manera a nadie. Y es una inclusión nefasta porque hay veces que la inclusión se ve de una óptica muy particular y efectivamente para nosotros los bioeticistas. Pero en el caso del terrorismo es muy curiosa esa inclusión que ejerce. Ahora, hay algo muy importante del terrorismo, es que sobre todo proyecta sus efectos perversos hacia el futuro de una manera invisible e impredecible, porque a las generaciones futuras de un acto terrorista le cae absolutamente toda una herencia que es muy difícil de definir, de observar, de manejar. Y lo estamos viviendo en nuestro país. Es más, perdemos la sensibilidad. Nosotros los colombianos ya, cuando hablamos de terrorismo, hablamos de un cúmulo cultural que nos es imposible diferenciar las particularidades de su efecto. Ahora, hay que también tener en cuenta algo fundamental del concepto, que es el terrorismo de Estado.
porque el terrorismo se estigmatiza en el sentido de aquellos que podríamos llamar los malos. Y los malos y los buenos se confunden en el concepto de terrorismo de Estado, manifestación que también hemos tenido en nuestro país. La filmina que está ahí es a propósito del evento terrorista del 11 de marzo de 2004 en la ciudad de Madrid. Muy bien. El otro concepto es el concepto de bioterrorismo, porque el bioterrorismo tiene también unas claridades que vale la pena mencionar. Son muy borrosas sus fronteras, porque el tema clásico del bioterrorismo es que el terrorista o el grupo terrorista utiliza agentes patógenos, sustancias, productos tóxicos para hacer su efecto terrorista. Pero, por ejemplo, en Colombia hay un bioterrorismo muy particular. En las voladuras de los oleoductos se genera un bioterrorismo porque llega el petróleo fruto del derrame a las fuentes de agua y esas fuentes de agua llevan esa agua contaminada a los acueductos municipales. El terrorista no tiene la intención, entre comillas, de hacer un acto bioterrorista, pero la consecuencia es bioterrorismo en una expresión de un colombianismo absolutamente puro. Y ahí hay una reflexión muy interesante de la bioética. El blanco absoluto del terrorismo, del bioterrorismo, lógicamente es perjudicar la salud y la vida en su diversidad. Ahora, otra cosa muy importante del bioterrorismo es que la intención bioterrorista contextualizada a Colombia, por ejemplo, difiere al bioterrorismo que se practicó después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, con el ataque de Anthrax al sistema postal americano. Ese era un bioterrorismo muy particular, con una expresión, digamos, muy de primer mundo, donde las complejidades son muy diferentes al que estoy citando. La imagen ilustra los ataques con gas sarín en el año 1995 en el metro de Tokio. Muy bien. El otro concepto que me gustaría dejar muy claro es el concepto de atentado terrorista. Porque el concepto de atentado terrorista es el clímax del terrorismo. El terrorismo tiene una manera muy particular de manifestarse que parte, y vuelvo y repito, de su clímax es el atentado, pero tiene una horizontalidad cronológica muy particular. Pero ateniéndome a lo que estoy mencionando con el atentado terrorista, es el clímax en un escenario donde el terror se expresa de manera notable. Muy bien. El otro concepto es el concepto de grupo terrorista. El grupo terrorista es un colectivo que utiliza, lógicamente, el terrorismo como medio de expresión y de presión. Hay una cosa muy particular en Colombia, que a ciertos colectivos de violentos en Colombia se trata de definirse como grupo terrorista. Y ha habido la discusión, por ejemplo, con el anterior gobierno, a quién calificar y a quién no de grupo terrorista. Y a nivel mundial eso también se manifiesta. Tenemos unas coyunturas muy complicadas porque conceptualmente aquel grupo que se le define como grupo terrorista entra a un umbral y a un espacio donde tiene condenas, donde tiene estigmas y donde tiene una cantidad de repercusiones simplemente por su calificación. Claro, muy pocas veces un grupo terrorista a través del terrorismo consolida el fin de su movimiento. Voy a explicar eso. Si vemos y revisamos la triste historia y cronología de los atentados terroristas de las FARC, no le han permitido consolidar su fin. O sea, es un desgaste absoluto de atentado tras atentado, asesinato, pero nunca le ha permitido consolidar el fin. Y así está el ELN, el M-19, o que lo digan uno de los más ilustres y tristes recordados grupos terroristas de nuestro país, encarnados en los extraditables del Cartel de Medellín. Desaparecen y nunca lograron su finalidad en un rastro de sangre absolutamente nefasta que está taladrado en la genética de nosotros los colombianos. El otro concepto son las víctimas. Esta mañana el profesor Quirol habló de algo de eso. Simplemente me gustaría dejar algo muy particular, que se trata de víctimas humanas, vivas y muertas. Porque finalmente las primeras
no tienen una capacidad de agenciamiento directo, como es lógico. Las muertas. Las segundas, las vivas, tienen una capacidad de expresión, pero el grupo completo de víctimas humanas la arma estos dos conceptos. Hay algo muy particular que, vuelvo y repito, en términos de las generaciones futuras, tanto víctimas vivas como muertas generan unas secuelas muy interesantes. Muy pocas veces se les repara los daños generados por el terrorismo. El perdón por parte de los muertos es absolutamente imposible, porque están muertos. Y los vivos, y ahí voy a empezar a construir una categoría muy interesante de la bioética, son generalmente olvidados. Y quiero que esa categoría del olvido la tengan muy presente para poder concluirla. Y hay otro tema que le apasionaría a la bioética desde las víctimas humanas, que es una bioética de los cadáveres. Esa bioética de los cadáveres, una necrobioética por llamarlo de alguna manera, es algo que tenemos que desarrollar, entender, porque el manejo de los cadáveres, voy a poner un ejemplo de estigma, el gobierno colombiano y sus fuerzas armadas salen muchas veces en los medios rodeados de cadáveres de guerrilleros, pero nunca un guerrillero ha puesto esa misma imagen rodeado de cadáveres de soldados. Entonces, ahí hay unas relaciones muy interesantes y perfectamente espantosas, perdónenme por hablar de esa manera tan fría en este tema de los cadáveres de las víctimas. Para nuestro país, la siguiente categoría es muy complicada. Si esta de los vivos tenía toda esta instancia, son las víctimas no humanas. Ese sapito fue tomado después de un derrame y una voladura en Norte Santander el 5 de julio del 2013. También hay vivas y muertas. Son aquellas que no tienen representación, estén vivas o estén muertas. Necesitan absolutamente una mano que las agencie. Es una particularidad del terrorismo colombiano en el mundo, las víctimas no humanas. ¿Por qué? Porque el terrorismo colombiano se desarrolla a 3 niveles, a mi juicio. El terrorismo urbano, el terrorismo rural y el terrorismo selvático. Es curioso esas 3 categorías, porque la que más ronda en la mente mundial es el terrorismo urbano. Fue inventado ahí. Pero nosotros tenemos que lidiar con 2 niveles que son terribles ahorita que llegue a la categoría de la sociedad colombiana. Sufren las consecuencias sin ser objetivos declarados. Ese sapo no es un objetivo de la guerrilla cuando voló el oleoducto, pero ahí está, sufriendo las consecuencias, y de él nadie habla. Nadie habla, incluyendo a nosotros, los bioeticistas. Son invisibles absolutamente en los discursos tradicionales. Como lo decía el profesor Líbano esta mañana, el medio ambiente pasa como un ilustre invisible dentro de estas reflexiones. Y tristemente son aquellas que absolutamente nadie repara. Muy bien. La otra categoría que me gustaría dejar clara es aquella que habla sobre la reacción del Estado. Generalmente se habla en reacción del Estado con medidas excepcionales. Esas medidas excepcionales llevan, por ejemplo, a la pérdida de los derechos civiles en condiciones extraordinarias. Porque en su marco de impacto, el gobierno y las autoridades tienen que tomar decisiones extraordinarias y dónde y quiénes son los primeros vulnerados, por ejemplo, los derechos humanos. La otra cosa importante es que se desvirtúan todos los protocolos. En el caso que citaba del anthrax, la manera como se probaban fármacos para contrarrestar la bacteria, nunca tuvieron protocolos de prueba. En el afán se probaron, y hay una cosa muy curiosa, la sociedad en general, por el miedo del terrorismo y del ataque con anthrax, reclamaba que hubiese vacunas para todo el mundo. Miren hasta dónde llegan los extremos. Y nunca fue probadas con los protocolos de rigor. Y la reacción del Estado, ahora que relacione los conceptos, nunca es sostenida. Siempre tiene altos y bajos. Y el alto es el ataque terrorista, y entre ataques de terroristas la reacción del Estado casi desaparece. Y aparece cuando la bulla del estruendo de la bomba resuena en los altares de la patria. Muy bien. La otra categoría es la categoría de los medios de comunicación. La manera como los medios de comunicación y el mass media manejan el tema del terrorismo
Estoy hablando de prensa, radio, televisión y redes sociales. Una coyuntura que me llama mucho más la atención del impacto tecnocientífico es la responsabilidad que tiene Facebook y Twitter en la manera como manejan la información. Hasta hace 2 días, la Comunidad Europea los hizo sentar en la mesa y les dijo, oiga, a raíz del Estado Islámico, pónganse serios, porque ustedes están regalando una tribuna en donde el fomento de estas expresiones son sus medios. Y nosotros no hemos reflexionado acerca de esto. Y la otra categoría que quiero citar es la categoría de la sociedad civil y el Estado. Un colectivo de personas basadas la estructura de la sociedad civil en los derechos ciudadanos y por supuesto de la mano con el estamento gubernamental, el Estado de Derecho. Entonces voy a utilizar estos conceptos para poder desarrollar el concepto de la cartografía desde la bioética del terrorismo. Y me va a resultar una imagen de este estilo, en donde esa manera de entender la cartografía del terrorismo es que en el momento donde hay un atentado terrorista, les pido por favor que revisen la franja roja, se genera las víctimas humanas y no humanas, vivas y muertas, y es algo que permanece en el tiempo constantemente. Pero miremos los medios de comunicación. El medio de comunicación, yo lo llamo el sorfeo de los medios de comunicación, porque es como una ola. Sucede el ataque terrorista, hay una cresta en el interés del producto mediático y después se vuelve plano y desaparece. Y vuelvo a llamar la atención sobre la categoría del olvido. La existencia del grupo terrorista es algo que contextualmente cubre y la reacción del Estado es ahí al ataque terrorista, al atentado, y resulta una imagen nefasta como esta. Me dio mucha tristeza dibujarla, pero pues esta es la realidad. Miren lo que sucede en nuestro país. Es una permanencia constante de las víctimas que se traslapa un atentado tras el otro. Las oleadas de los medios de comunicación están confluyéndose, intersectándose. La existencia del grupo terrorista está permanente. Miren, por ejemplo, la proporcionalidad de la reacción del Estado frente a las franjas de las víctimas. Las víctimas tienen una franja en el color rojo permanente, mientras que en el anaranjado de la reacción del Estado es cada vez que hay bulla y después desaparece. Entonces, esta gráfica, bueno, a mí me eriza la piel, pero finalmente esa cartografía del terrorismo expresa la materia prima fértil para la bioética para poder abordar este fenómeno de manera clara, concisa y de frente a un problema contemporáneo como es el del terrorismo. En el caso de la reacción del Estado, me llaman la atención 3 categorías, que ya las comparto. La categoría de la vulneración de los derechos ciudadanos por la aplicación de las medidas extraordinarias, la flexibilidad en la aplicación de los protocolos y, por ejemplo, la interpretación del triage en el caso de medidas de excepción, que se burlan totalmente los protocolos y finalmente queda a juicio de la subjetividad de las personas que tienen que enfrentar un hecho terrorista en la manera, pues en el manejo de los criterios de salud. El siguiente, los medios de comunicación. Esta mañana ya hablaron lúcidamente de este tema, permítanme expresarle mi opinión. Tomo esto de Noam Chomsky, que en su libro Los Guardianes de la Libertad está perfectamente radiografiado lo que el colega conferencista dijo. Primero, una motivación del manejo del dinero en los medios de comunicación. Y ahí preguntaría yo, ¿quién se lucra de un atentado terrorista en términos de dinero? Los medios de comunicación. Es un contenido pulpo para poder poner a mover eso que se llama noticia. Segundo, la publicidad. La publicidad tiene algo muy particular. Él lo llama no alterar el humor de compra. O sea, yo no voy a entrar a reflexionar editorialmente sobre el atentado, sino simplemente lo hago como un evento cronológico, pero no hacen demasiada reflexión. La siguiente es la concesión. Si uno analiza en los medios de comunicación la cantidad de contenidos analíticos versus las noticias, versus la publicidad, vemos en el acto terrorista unas asimetrías muy particulares. El cuarto es el anticomunismo. En aras del anticomunismo, muchas de las opiniones se uniforman y lo que decía el profesor Solbach, y estoy de acuerdo, la globalización. En el caso del terrorismo funciona, es que como todo el discurso es anticomunista, pues nos quedamos en una categoría que
uniforma todos los discursos, sino hay una diversidad de opinión que permita florecer. El otro es el concepto del FLAC. El concepto del FLAC es aquel que el poderoso, el que tiene el medio de comunicación por el sartén, no permite que prensa, que denuncia el discurso tradicional del terrorismo y emite opiniones diferentes, es totalmente aplastado por los poderosos. Y el FLAC es un peligro. Y por último, quisiera hacer la mención que el colega esta mañana dijo de las fuentes. Las fuentes, que valen mucho menos, recurren a las oficinas oficiales de comunicaciones de prensa de los estados y de los comerciales. Yo no le voy a gastar a un reportero que vaya, como el francés, a meterse en la mitad de la selva para que me cuente qué es lo que está pasando. Entonces, el medio de comunicación dése cuenta cómo tiene unas mezclas muy curiosas de categorías que hay que pararles bolas desde la bioética. En términos de la existencia de los grupos terroristas, creo yo que hay 4 categorías desde la bioética. En primera instancia está el desprecio por la vida en general. No hay ninguna consideración. Una cosa peligrosísima, que es la disolución en el atentado terrorista de la responsabilidad individual. Es muy complicado, estoy hablando de mi país. Si uno va a ver los 2 sardinos que cometieron el atentado en la maratón de Boston, que fueron capturados a los 3 días, es un caso excepcional de cacería de cowboys. Pero eso en Colombia, creo que ha pasado con la muerte del agente de la DEA, Watson, con el paseo de Millonarios. Pero ¿cuántos colombianos han sufrido eso mismo? Y todavía ni siquiera sabemos el nombre de la víctima. Entonces, ahí hay unas relaciones muy particulares. La relación entre muerte y terror para reivindicar políticamente su finalidad. Y por último, la doble moral de la intención de un fin político hablando de las víctimas. Ahí hay una cuestión muy complicada. Muy bien. La otra categoría es, ¿y la sociedad civil qué? La sociedad civil, en primera instancia, socialmente perdemos el concepto de dignidad humana. Pues claro, es lógico, estamos lavándonos el cerebro por la cadencia, primero, del escenario mediático del terrorismo y que finalmente lleva a unas implicaciones en términos de la recordación de la dignidad humana social que se lava perfectamente, perdemos la sensibilidad. ¿Y de qué producto tienen los colombianos eso? La tolerancia al terrorismo. Es humano. Hay veces que la gente dice, pero ¿cómo es posible? El profesor Cadena ahorita nos exponía desde que llamémoslo ontológicamente, el ser humano tiene unas predisposiciones. Pues es natural que nos volvamos tolerantes. Pero ¿qué trae como consecuencia muy grave? Que ahí es donde la bioética puede entrar a jugar muy duro, que es romper la apatía social. Esa pendiente resbaladiza de la apatía es que si a mí me están diciendo todos los días el mismo discurso y la vida es la protagonista y la víctima directa, pues hay que evitar esa pendiente resbaladiza. Y finalmente, en todos nosotros lo que se logra es una actitud política donde no hay altruismo. El gran sacrificado es la capacidad altruista de todos nosotros. Entonces, cuando yo me pongo a pensar de los diálogos de La Habana en estos temas, ¿y quién está hablando de eso? ¿Quién está? Y entonces volteo a mirar y me digo, pues usted, Felipe, usted es bioeticista. ¿Y qué ha hecho usted por eso? Entonces, bueno, esa reflexión ha pegado duro en mi ser. Finalmente, la reflexión que quiero dejar es la siguiente. Desde la bioética, desde hoy propongo la ética del no olvido. Porque finalmente la bioética tiene que entender, desde el constructo filosófico, algo que tenga que ver con el olvido. Si nosotros no pensamos en el olvido, muy probablemente las víctimas no van a poder tener una manera y un espacio de poder ser reconocidas, no simplemente como víctimas, sino como un suceso histórico en nuestro país que está olvidado por las razones anteriores que he expuesto. De esa manera yo creo que abrimos una puerta muy interesante para la reflexión bioética y un campo de acción, digámoslo de manera triste, pero también tiene otro lado interesante, que es, en un país como el nuestro, una materia prima increíble para hacer buena bioética. De esa manera, pues, les agradezco muchísimo.